Buenas noches, entonces estamos nosotros arrancando esta charla como hidratar, no regar. Vamos a hacer aplicaciones efectivas en el cultivo. Voy a hablar de 10 términos, o sea, de 10 componentes principales. Hay muchísimos, de hecho nosotros actualmente estamos desarrollando un diplomado en nutrición de orquídeas con la finalidad pues de ampliar el conocimiento en orquídeas. Queríamos ayer arrancar el día sábado, pero por aquel motivo no podemos hacerlo, pero ya la otra semana, miércoles y sábado, tenemos muchísimas clases y muchísimas actividades. Y el día de hoy, entonces, voy a enfocarme un poquito en esa palabra hidratar, ¿cierto? De ese verbo que finalmente las orquídeas en accionar lo requieren. O sea, a las orquídeas no hay que echarles agua, a las orquídeas hay que hidratarlas. Y eso ya implica cambiar la concepción en muchísimos aspectos. Voy a tocar tan solo 10 puntos de los miles que hay, pero que con el tiempo yo creo que haciendo ligeras modificaciones en nuestra práctica, vamos a mejorar todo lo que tiene que ver con lo que la planta requiere en relación al agua. Y en ese punto principal, lo primero que tenemos que empezar a entender, uno, es que las orquídeas son lo que deben. Y reitero, son lo que deben. Y no hay que pensar solamente que beber es igual a licor, aguardiente, whisky, cerveza, sino principalmente las plantas consumen agua porque son agua. Y no sé si han hecho una pregunta o han tenido esa inquietud, ¿cómo así que una orquídea o una planta es agua? En general, los organismos vegetales que habitan el planeta Tierra, o sea, todos en su mayoría, así esta falencia que yo tengo aquí a mi lado, una catleya, trae un oncidium, trae hecho una banda, trae como los principales grupos en orquídeas, pues todos ellos sí o sí son agua. Y es que en su esencia particular, todo lo que circula y todas sus células en mayor abundancia tienen agua. Inclusive su proporción en agua es mayor que la de un ser humano, porque en algunos casos, como les voy a adaptar un poquitico, da de 90 hasta el 95% de agua. Es decir, casi su totalidad, todo lo que vemos nosotros en una orquídea es agua. Y eso nos lleva a pensar qué agua le estamos dando a nuestras orquídeas, ¿cierto? Digamos que comienzan a surgir varias preguntas y nosotros, digamos, la primera pregunta es, ¿el agua que le doy es un agua blanda, un agua dura? ¿A qué temperatura yo le estoy dando el agua a mi orquídea? Y cuando digo a qué temperatura es, nunca se ha preguntado si la temperatura tiene que influir con que la planta asimile o no asimile el agua. ¿Qué cantidad de agua le estoy aplicando a la planta? Y mucha gente a veces se queda, no, es que démosle un vasito a la planta de agua, que un vasito es suficiente. Y la verdad, uno, no hay una medida exacta para decir es que esta planta toma tanto. Por varios motivos. Uno, porque todo correlaciona con la cantidad de raíces que tenga la planta, con el número. Ejemplo, si yo le doy una catleya, es muy diferente aplicarle a una phalaenopsis. Y rápidamente le voy a ir porque una phalaenopsis tiene generalmente un desarrollo unidireccional, ¿cierto? Con unas hojas que van en este eje vertical del tallo y las hojas, y tan solo es un solo individuo. Pero si ustedes comienzan a detallar, están viendo mi pantalla, por favor, si alguien me dice, sería genial. O sea, están viendo estas plantas que estoy mostrando ahora. Pero si ustedes ven una catrella, esto es una catrella pequeñita, de tan Sí la solo estamos viendo. pseudobulbos, gracias, muy amable quien me dijo ahí. Esta planta posiblemente ya requiera 4 veces más agua que la propia phalaenopsis. Pero si uno ve una banda, vamos a mostrarles por acá, esta que se encuentra aquí, pues su requerimiento de agua cambia. Entonces, uno, no hay una fórmula única ni mágica para decir qué cantidad de agua requiere una planta. Todo depende la planta con la que estemos conectando, ¿no es cierto? Entonces, primera característica, tenemos que saber qué especie es con lo que vamos a interactuar. Si las plantas son agua, ¿cierto? Porque hoy vamos a empezar a entender que las plantas son agua y en su esencia, ¿cierto? Entre el 90 hasta el 96% son agua, pues imaginen que tenemos que aplicar casi esa misma cantidad, pero pilas, porque de cierta manera, así como ya hablé uno, que dependiendo de la especie aplicamos agua, porque en este caso, como en esta banda, vemos que hay un eje vertical y tan solo es un individuo. Pero veamos que en este caso, este individuo, hablemos de esta catleya, tuvo la oportunidad de ramificarse. No sé si ustedes saben, pero todos estos bulbos son la ramificación del tallo principal de esta orquídea.
Y veamos ahora esta Keila Store, que es un híbrido entre un epidendron, y miren esa, que es un individuo, pero tiene varias ramificaciones. ¿Cuánta agua necesita? Y entonces, esa primera pregunta, nosotros la estamos deduciendo en saber la especie que vamos a trabajar. Si yo tengo un ejemplo, otra que trae por acá, este oncidium, y yo sé que este oncidium tiene en sus ramificaciones 4 o 5 pseudobulbos, pues tengo que empezar a pensar cómo tengo que hidratar y a qué cantidad. Entonces, uno, no hay una fórmula exacta para definir la cantidad de agua que tenemos que aplicar, pero sí depende de la especie y de cómo esa especie como individuo crezca. Es muy diferente nuevamente cómo crece una Phalaenopsis a una Cattleya como les mostraba, o a una banda, o un Oncidium, o una Keila Store como les mostraba de híbrido, ¿cierto? Entre otras orquídeas, porque podemos hablar de una Lepanthes, un Stelis, una Masdevallia, una Pleurotalis, un Catasetum, un Cynoques, o sea, podemos mencionar un montón de géneros y ahí podemos, como dice, discurrirnos en el discurso. Pero, sí o sí, implica definir la especie. ¿Y por qué la especie? Segunda pauta, ¿cierto? Y vamos a hablar de 5 pautas, teniendo como principio la imagen que menciono en pantalla. Nuevamente, las orquídeas son lo que beben. Son el agua, y les decía y les hacía una pregunta, y si alguno sabe, y si mejor si me la responden es, ¿qué tipo de agua usted le dan a sus orquídeas? ¿Le dan un agua dura? ¿A qué pH le dan el agua a sus orquídeas? ¿A qué horas se aplican el agua a sus orquídeas? Eh, digámoslo, ¿con qué, digámoslo, no, sí, digo, hagamos la primera pregunta. ¿Con qué tipo de boquilla? Sería como para empezar un poquito a hablar de esto. ¿Aplican ustedes el agua a sus orquídeas? ¿A qué presión usan esa agua para aplicar? ¿Dónde aplican y en qué partes aplican? Y si comenzamos ahí a desplegar, hay un sinnúmero de preguntas, ¿cierto? Mi intención es, uno, empezar a llevarlos a que el término regar, digamos que en nuestro conocimiento, tenemos que empezar a dejarlo para hidratar. Por varios motivos. Uno, porque la morfología, y en este caso sí es muy importante saber la morfología de las orquídeas, pues sus raíces tienen, segundo punto, algo que se llama velamen. Entonces, si ustedes detallan las raíces de todas estas orquídeas, voy a mostrarla aquí en pantalla. No sé si les puedan ver ahí. Esta planta que se nos sobreenraizó, que tenemos acá nosotros, tienen un color blanco. Y ustedes saben que eso es un velamen, un tejido especializado. Y ese tejido, un ejemplo, requiere una proporción de agua de forma muy diferente a la mayoría de las plantas que ustedes tienen en jardín. Y con eso vamos a empezar a deducir una cosa. Si ya hablamos, uno, que la especie es diferente. Segundo, el riego, que va a pasar ahora a hablar de hidratación, sí o sí está totalmente, directamente relacionado con el tipo de velamen. Y el velamen es uno de los puntos principales a los que uno va a enfocar como tal la hidratación. ¿Y por qué pensar en hidratación, cierto? Tercer punto. ¿Qué temporada estás viendo la climática? Entonces, en un clima tropical, en un clima intertropical, en un clima cercano pues a una zona templada, porque ahí también como tal el riego, digamos, cobra vigencia, ya que dependiendo la estacionalidad que estás viviendo, es muy diferente cuando tú riegas, y voy a mencionarlo rápidamente, en un periodo de altísima lluvia, para algunos denominado como invierno, a un periodo de baja lluvia, que para algunos se denomina verano, ¿cierto? ¿Y por qué los menciono así como un periodo de altísima lluvia y un periodo de poca lluvia? Porque en las zonas que están cerca al trópico no hay estaciones. Y donde las hay, pues fácilmente se han definir que cuando llega la hora del invierno, pues son altísimas lluvias, o sea, llega una precipitación súper alta, y esa precipitación hace, digamos, que haya más humedad. Cuarto punto, las orquídeas beben muchísima humedad, o sea, tragan humedad por todos los lados. Acá hay una pregunta, bueno, acá hay un chat, pueden haciendo las preguntas, para todos bienvenidos. Estamos ahorita en el cuarto punto, de que las orquídeas toman humedad en su mayor proporción, y el velamen está hecho también para tomar humedad, lo vamos a ir hablando durante el tiempo. Y pues que ustedes a veces
digamos, con un quinto punto, pero yo voy a responder una pregunta que me hacen aquí. Todas las preguntas se hagan aquí por el chat, bienvenidas, todas las voy a responder. Judy, te va a responder a ti la pregunta. Judy nos dice, ay, buenas noches, Sandra nos saluda, Leonardo, Janet, y Judy, perdón no haber visto aquí los mensajes. ¿Las orquídeas terrestres también tienen bilamen? Sí. De hecho, cuando hablamos de orquídeas terrestres, hablamos de grupos, uno, los abuelos de las orquídeas, que están allá más que todo en el continente, bueno, donde está Australia, se me fue ahorita, continente, ay, bueno, alguien que me ayude por ahí, que se me fue la ola ahorita, pero hacia Oceanía, allá están los abuelos de las orquídeas, son terrestres, necesitan agua. Seguido de eso están los zapaticos o los cipripioides, luego están muchas vaniloides y están los orquidoides, siendo el grupo más grande de orquídeas terrestres. Dentro de epidendroides tenemos orquídeas terrestres, me refiero a orquídeas del grupo superior que están en el neotrópico, quiere decir en Sudamérica, Centroamérica, en Norteamérica e islas del Caribe. Y ahí podemos encontrar como sobralias, inclusive algunas de jardín. Hay dos grupos de epidendroides de jardín que la gente tiene por montón, que también tienen bilamen, que se darán cuenta. Uno es Arundinia graminifolia, o la orquídea de caña, o caña orquídea, como le quieran decir, y hay otro que llaman espatoglotis, que generalmente es espatoglotis plicata, que tiene últimamente una variabilidad, que no solamente está en color rosado, sino también se puede encontrar blanca, amarilla, entre otros colores. También es orquídeas. Y para aquellos que se llegan a encontrar de pronto esporádicamente una orquídea que posiblemente ha sido estigmatizada, que es Oceoclades maculata, también es orquídea terrestre y también tiene velado. Entonces, estamos en ese cuarto punto, las orquídeas comen humedad. Y la pregunta es, ¿cómo le damos humedad? Uno, cuando llega la temporada de lluvia, sea invierno para algunos, sea para otros, que vivimos en esa zona intertropical, acá en Sudamérica, bueno, cerca de los trópicos, pues la humedad son microgotas de agua. No sé si se lo han preguntado y lo han tenido en cuenta, y eso pues es bueno reflexionarlo con calma, pero esa humedad también las orquídeas la absorben, la asimilan y la transportan durante todo su organismo, sea raíz, tallo, hojas, flores, frutos, semillas y bueno, todo su ciclo de vida. Y es importantísimo tenerlo en cuenta. Y conectado a eso, iba a preguntar, me imagino que también es contraproducente aplicarle tanta agua a una orquídea que llegue a producir lixiviación con nutrientes y otras sales. Sí, pero aquí viene algo muy interesante. Bueno, iba a decir un quinto punto que tenía planeado, ¿cierto? Para, como les digo, esto es una charla de bienvenida, cuadré algunas diapositivas, pero bueno, voy a mostrar otras diapositivas primero, para antes de pasar al quinto punto, porque nosotros ya hemos dicho algo muy interesante. Si pueden ver las diapositivas, alguien me dice, por favor, ya las fijé. Dime una cosa, somos lo que comemos. Las plantas también son lo que comen, son lo que viven. ¿Y qué comida le das a tus orquídeas? Y es que la primera comida de una orquídea, aparte de ser el aire que tiene alrededor, es el agua. Porque mucha gente, desafortunadamente, cree que sus orquídeas viven tan solo del viento, pero es que en el agua, afortunadamente, se encuentran algunos minerales, sea por el agua lluvia, o sea por el agua de reposo que tienes en tu tanque, también hay alimento. Entonces, el agua, y para mencionarlo ahí es como un quinto punto, porque tengo que mencionar otro punto, sí o sí es la que moviliza algunos nutrimentos. Sin esa agua no podemos permitir que la planta tenga nutrimentos. Pero hablar de un sexto punto que es muy importante, el agua le permite a la orquídea romper en el velamen, particularmente las orquídeas epífitas, que son de las más cultivables, de las que más se encuentran en orquidiarios, en viveros, en invernaderos, dentro, decorando sus hogares o alrededor de sus hogares, pues nada más y nada menos, digamos que, o sea, ¿cómo decirlo? Que la movilidad, o sea, de toda esta agua que llega, bueno, que encuentra en contacto con la orquídea, si la aplicamos por encima, no podría permear. ¿Por qué? Porque aquí en el sexto punto, la tensión superficial. Y eso es muy importante entenderlo, muy importante morderlo, digámoslo, porque si no rompemos tensión superficial, nunca vamos nosotros a hidratar una orquídea. O sea, ténganlo por seguro que nunca va a suceder hidratación, y lo que sí va a suceder es que vas a aplicar agua y no va a ser efectivo el momento de poder hidratar. ¿Cómo rompemos la tensión superficial? Ah, bueno, ahí es donde pasamos nosotros del riego a la hidratación.
Y tiene que ver, y dependiendo de la planta, hay muchos factores. O sea, si desean, ahorita hago un ejemplo para ese caso, y puedo hacerlo si quieren en una banda, para que vean cómo rompemos la tensión superficial en banda, porque, un ejemplo, rompimiento de tensión superficial, podemos ver algunos signos, principalmente en raíces, donde ya sabemos que las raíces, más o menos, nosotros que hemos ido mirando, las raíces pueden presentar como unos 9 colores, al principio conocimos como 4, y luego las mismas raíces que son lo que las plantas pueden decir cuando están enfermas, cuando tienen heladas, cuando están hidratadas, cuando están secas, cuando están contaminadas, cuando están senescentes. Bueno, todo lo que puede ocurrir en las raíces nos permiten verlo. Entonces, ese velamen o la planta en general, porque toda la planta lo tiene, porque en esencia es agua, pues tiene toda una tensión superficial. Y si no logramos romper la tensión, nunca vamos nosotros a regar, a lograr la hidratación. O la logramos a medias. Y lograrla a medias es como a veces no lograrla porque la planta veía puchitos. Y muchas veces dicen, ¿por qué no florece mi orquídea? Y nuevamente, no hay fórmulas mágicas. O sea, esto no es que tú le aplicaste tal cosa. No, porque toda esta suma de factores, o sea, la floración es una suma de factores en los cuales, pues, las orquídeas fácilmente lo pueden lograr cuando tú sumas todos ellos. A no ser que fácilmente tengas como una catleya que tiene nutrientes por toda la planta y que en algún momento de su vida, en son de sobrevivencia, puede esperarlos para que solamente una flor los dé. Entonces, digamos que sí o sí es un punto ahí. Séptimo punto, ¿cierto? Como vamos a tocar 10 puntos muy específicos, que es como lo que vamos hasta ahora a sintetizar un poquito de no regar, hidratar, ¿cierto? Romper el mito de que las orquídeas se irrigan y no, la verdad es que las orquídeas se hidratan. Y no tanto porque regar no sea tomar agua, sino que es que cuando tenemos que lograr que la planta tome agua, es porque la planta presenta unos signos en los que tomó el agua. Y un signo que voy a mencionar y que ahorita va a ser una práctica, ahorita aquí me voy a alejar y voy a hacer una práctica pequeña, es igual, un ejemplo, y lo hemos mencionado varias veces, es que las raíces hagan un cambio de color. Si las raíces no logran ese cambio de color, no hay una hidratación. Octavo punto, las mismas raíces nos dicen primero cuando la planta se está deshidratando. De hecho, y luego de las raíces, en algunos casos las catleyas también lo suben en los pseudobulbos. Rehidratar es más difícil que hidratar. O sea, es un proceso. O sea, ahí es todo un paso a paso y la planta le toma un tiempo lograrlo. Y para que lo logre, o sea, la planta no lo hace tan fácil. O sea, porque la planta llega a algo que se denomina, metámoslo ahí en octavo, digamos como saturación de agua. Y es cuando se corre el gran peligro, porque, un ejemplo, hace poco miraba que a la gente se le caen las flores de las phalaenopsis y viene a echarle más agua. Y ya le he echado agua hace 3 días y como la planta, un ejemplo, phalaenopsis, por su morfología, trata de almacenar agua en las hojas, pues fácilmente llega a un punto de saturación donde le aplica agua y ¿qué pasa? Que el agua, vamos a mostrar una cosa acá en pantalla. Cuando le aplicas agua, ¿cierto? A esta planta, pues pueden ver mi pantalla, alguno, por favor, está viendo aquí una phalaenopsis con unas hojas, estoy mostrando acá, ¿sí pueden verla acá? Alguien que me diga así, nada más, o que me escriba, no hay ningún problema. Sí, se ve. Sí, se ve. Gracias Andrés, gracias Claudia. La música llega hasta un punto de saturación que la gente ve, mire, un ejemplo, aquí tengo estos botones y esta flor se secó, es normal que una flor se seque, o sea, no hay ningún problema, o sea, es su tiempo de vida, llega a su ciclo y entre otras cosas. Cuando uno aplica agua acá y la planta ya no puede por sí misma, escuchen, por sí misma, eliminar el agua que le queda en el ápice de estas hojas, estoy hablando en el caso de Phalaenopsis. Pero un ejemplo, ese caso tú no lo puedes ver en Cattleya, porque en Cattleya es totalmente diferente. Y es todo otra, o sea, es todo otro, digamos, otro componente para saber el punto de saturación en Cattleya. Pero a donde quiero llegar, ¿cierto? Es que el agua se empieza a depositar aquí en el ápice de las hojas, perdón, valga la redundancia, apicales de esta phalaenopsis, y esa abundancia de agua ahí, pues fácilmente hace que suceda la famosísima conocida como muerte de la corona. Muerte de la corona que nos lleva a que la planta pues finalmente fallezca, ¿cierto? Y es importante conocer cuándo llega el punto, porque la gente se afana y entonces, ¿qué nos pasa? Generalmente todos matan
una phalaenopsis y no tenemos que darle miedo si que hemos matado una orquídea por exceso de agua. O sea, el exceso de agua es una de las causas de mayor mortalidad en orquídeas. Y sé que lo más duro, hemos matado una orquídea, la hemos matado y el cielo está lleno a veces de muchas de ellas que han sufrido por nuestro aprendizaje. Pero por eso ustedes se van a volver horticultores, van a propagar muchas orquídeas y van a compensar todo eso y van a compensar toda esta parte de vida que a veces uno hace mal porque uno está aprendiendo y todos estamos aprendiendo. Inclusive yo tengo la tarea de aprender más que ustedes y estoy aquí parado por lo menos frente a la cámara y me implica por varios motivos, porque este es un ser vivo que tenemos que cuidar, que tenemos que mantener, o sea, por lo menos a mí me causa muchísima alegría tener este ser vivo y por nada del mundo quiero que fallezca y muera, ¿cierto? Por eso estamos aquí conectados. Y no es lo que yo quiera para él, sino lo que él necesite. Por eso cuando aumenta el agua aquí, ¿qué me haciendo la planta? ¿Qué me dice esta phalaenopsis? Oiga, espere, mire, ya estoy muy saturado. De hecho, ayúdame un poquito, cojo un papelito y me seca porque no es que se me deja el agua aquí, pues me muero. Antes dicen, listo, no se preocupe, Francis, yo te escuché, o sea, yo te vi y lo voy a hacer. Eso es saturación. Y toca saber cada una de las plantas que tenemos a qué punto llegan de saturación. 9, igual a ser un no. No es que, bueno, voy a tomar un poquito de agua. Es que yo llegué y le apliqué así agua. Mm, sí, la planta lo asimila. De hecho, ahora es 9,10. No, es que me metí la banda en un balde y me funcionó. Es innegable. La planta va a tomar agua. Pero la pregunta que ustedes deben hacer es, ¿cómo lo hace la planta de forma natural? O sea, ¿cómo recibe el agua? ¿Cierto? Y si ustedes se ponen a pensar, las plantas no reciben el agua en la naturaleza, viene don Juan y, digo, de forma natural, o viene un animalito y le echa el agua en un vaso, ¿cierto? Sino que aprovechan el agua de la lluvia. Y la lluvia generalmente es un goteo, un microgoteo en varios momentos. Y ese microgoteo, sí o sí, uno tiene unas mangueras, ¿cierto? Tiene unas boquillas y asemejarlo es muy importante.